Antes de seguir con la programación, quería mostraros un error muy común que sucede en Unity. Cuando le damos a abrir, nos surge un error similar a este. Se nos ha corrompido el archivo, lo cual quiere decir que si no tenemos una copia de seguridad, podemos llegar a perderlo todo. Una de las maneras más sencillas de evitar problemas indeseados es hacer nuestras propias copias de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer una copia de seguridad de un archivo? Pues vamos primero a abrir Unity, vamos a abrir un archivo, una escena que sabemos que funciona. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente. Ya tenemos nuestra escena, los botones, escenas, los niveles, es decir, ya hemos trabajado bastante tiempo, tenemos un montón de trabajo realizado, o vamos a hacerlo de vez en cuando. Simplemente seleccionamos con las mayúsculas todo lo que tenemos aquí y luego vamos a exportar tal cual con Export Package. Una vez que hacemos esto, se nos abrirá el desplegable con todo lo que tenemos creado y le vamos a exportar y le diremos, pues, por ejemplo, copia de seguridad. Vamos a crear copia de seguridad, pues, del ejercicio 12 o como le queráis llamar. Y aquí le doy a guardar y automáticamente nos creará nuestro, vamos a decir, nuestro asset con todo lo que tenemos creado. Si se nos corrompe la escena, simplemente cogeremos, ya tenemos nuestra copia de seguridad, crearemos un nuevo proyecto, New Project, le pondremos, vamos a decirle, vamos a dejar los valores por defecto para realizar el siguiente ejercicio de copia de seguridad. Vamos a darle a salvar todo y ahora simplemente vamos a Assets, Import, iremos a donde tenemos realizada nuestra copia de seguridad e importaremos todo lo que teníamos. Y en un nuevo proyecto nos va a abrir tal cual como teníamos creado todo nuestro trabajo. Luego tendrás que volver a guardar el proyecto y ya puedes seguir trabajando. Vamos a esperar, vamos a comprobar que esté todo correcto. Seguramente nos pedirá cuando acabe, cuando vayamos a cerrarlo, que guardemos el proyecto. Como son muchas cosas las que hemos usado, sonido, música, partículas, aquí en este proyecto hay creado de todo, pues claro, la carga es muchísimo más lenta. Muy bien, ya tenemos otra vez de nuevo creado nuestro proyecto y si vamos al menú principal, nos va a pedir que salvemos el nuevo proyecto. Vamos a llamarlo nuevo proyecto 2 y ya tenemos de nuevo tal y como teníamos nuestro juego. Es importante que de vez en cuando, conforme se vaya complicando el trabajo, vayáis realizando vuestras copias de seguridad para no tener que perder todo el trabajo realizado. Sucede más de lo que quisiéramos perder información, pero hay que intentar perder la mínima posible. Por eso, cada vez que realicéis un proyecto, no dudéis en hacer vuestra copia de seguridad
tal y como os he explicado aquí. Ahora vamos a empezar un nuevo proyecto, el cual todos vamos a crear nuestra carpeta. Yo le voy a crear un icono diferente para distinguirlo siempre bien. Y ahora en la carpeta voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar extras, en la cual añadiré todo lo que necesito para empezar mi proyecto. Como por ejemplo los personajes que he creado en otro software. Por ejemplo, en este caso he usado Lightwave. Podéis usar el que os dé la gana. Una vez que tenemos creado nuestro personaje, nuestras animaciones para andar, agacharse, saltar. Fijaros que yo no he movido el objeto del lugar, simplemente porque lo que voy a utilizar yo es programación para desplazar nuestro objeto. Entonces solamente necesito que haga el gesto de andar. Regularé la velocidad y con estas animaciones trabajaré. Voy a marcar más o menos que del 0 al 1 voy a apuntarme los estados. Por ejemplo, el 0 a 1 va a ser el estado de reposo. Del 10 al 30, luego iré alterándolos si no me cuadra bien. Del 10 al 30 será al andar. Del 50 al 70 a agacharse. Y el gesto de saltar para añadirle nuestro salto. Del 90 al 100 la voltereta. Todo eso lo estoy apuntando. Y del 100 al 110, incluso al 120 podríamos decir que es del 101 al 120 el disparo. Es el gesto que hace como de disparar. Todos estos gestos los he apuntado y ahora lo voy a exportar como formato FBX. Aquí escena y objeto lo he escrito yo, Lightwave no sale tal cual, los he identificado y así me permite exportar bien el formato. El formato FBX es el formato de Autodesk de intercambio de archivos entre softwares. El formato de Lightwave es muy potente. Para ello voy a buscar de nuevo la carpeta que tengo localizada. Y aquí guardaré nuestro protagonista. Le doy a guardar, le doy a OK y ahora automáticamente nos pasa los datos de la escena completos y ya tengo apuntado a nuestro protagonista aquí. Seguramente tengo que pasar también las texturas al objeto, con lo cual voy a crear una carpeta también
de texturas y ahora la carpeta del proyecto que irá aquí dentro. El orden es muy importante cuando trabajamos. Vamos a darle a nuevo proyecto, vamos a buscar nuestro escritorio, nuestra carpetita, y una vez creada le damos a crear. Voy a dejar el proyecto totalmente vacío e iremos trabajando sobre la marcha. Le damos a guardar todo, vamos a examinar nuestra carpeta, nos ha creado los assets que están vacíos, librería, tal. Y aquí iremos añadiendo las texturas y lo que nos haga falta. Vamos a crear una jerarquía de carpetas muy importante conforme empecemos a trabajar. Vamos a previsualizar un momentito nuestro objeto. Vamos a ir a nuestro proyecto, a nuestros extras y vamos a visualizar nuestro protagonista, como podemos ver aquí. Nuestro protagonista, cuando lo exportamos en FBX, nos suele guardar toda la estructura, el material, nos suele exportar todo. En algún caso suele fallar. Y como veis, ahora mismo todo el protagonista lleva todo este material. Para mí es muy importante siempre que esté todo muy organizado, por eso creo una carpeta en la que voy a llamar, normalmente le digo actores, o personajes, o como queráis llamar la carpeta. Una vez que creo la carpeta, creo otra. Y dentro me parece muy importante que conforme vaya desarrollándose todo nuestro trabajo, vaya creándose todo de una manera muy ordenada. Escenas, scripts, porque ahora mismo solo tenemos a nuestro personaje, pero se nos irá complicando cada vez más y más todo el trabajo. Es importante el orden y la organización. Una vez que tenemos nuestro protagonista creado, ya podemos verlo aquí, podemos arrastrarlo a nuestra escena y si le damos al play no debería hacer nada en absoluto hasta que comencemos a activar la animación y activar las opciones. Esto ha cambiado bastante en la última opción, en las últimas versiones, pero si buscas un poquito encontrarás justamente todo lo que ves aquí. Fijaros, estas opciones de animación siempre las tendrás en todas las versiones, aunque estén un poquito más escondidas. La opción de split animaciones para dividir, bucle, por defecto, etc. Si os fijáis aquí, ahora mismo si le damos al play, disculpad, está activada la opción, si nos fijamos aquí en las opciones que tenemos marcadas por defecto, si le damos al play, automáticamente nos debería de hacer todos los movimientos. Fijaros que hay que fijarse muy bien también hacia dónde va la animación. Está como invertido el eje y hay que tener siempre en cuenta hacia dónde va a caminar. Una vez que tenemos así el personaje, tenemos que empezar a dividir en clips la animación. Entonces, lo primero es darle a más y vamos a llamarle base a la animación.
Vamos a decirle que es del frame 1 al 2. Y aquí no hay ningún loop, ¿vale? Vamos a decirle ahora el siguiente. Es del 10. Disculpad, esto se va a llamar andar. Del 10 al 30. Este va a ser en bucle. Vamos a decirle loop. Luego del 50 al 70 va a ser saltar. Vuelta del 90 al 100. Esto luego podremos regularlo todo. Y disparar del 101 al 120. O disparo del 101, en este caso al 120. Una vez que tenemos todo hecho, le damos a aplicar. Y en teoría se nos tiene que haber guardado nuestra configuración. Ahora lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva escena que se va a llamar pruebas. Voy a guardar la escena en la cual vamos a crear todas las pruebas necesarias, escenarios necesarios o lo que necesitemos crear y eliminar de nuestra escena principal. La voy a llamar así para poder almacenar lo que necesite y siempre en la carpeta escenas. Ya os digo que es muy importante el orden para no perdernos cuando se vaya complicando el trabajo, y os aseguro que se va a ir complicando cada vez que vayamos a creando personajes, etcétera, scripts, plataformas, suelos. Bueno, podéis ver que por cada movimiento se ha creado automáticamente un archivo. Una vez que tenemos ya nuestra escena de pruebas creada y guardada, pasamos a la siguiente parte. Proseguimos ya preparando a nuestra protagonista y lo primero vamos a crear un nuevo JavaScript. Creamos un nuevo script, le vamos a llamar protagonista, ya que este va a ser el pilar donde suceda toda la acción a través de nuestro personaje, el cual va a ir lo arrastraremos a nuestro protagonista de esta manera, aunque ahora no tiene nada para ir añadiéndole. Lo primero que voy a hacer es abrir el mono develop y vamos a empezar ya a añadir opciones que vamos a necesitar. Lo primero es crear una variable que va a ser prácticamente nuestro pilar para todo, que se va a llamar velocidad, variable velocidad. Se declaran así, ya lo hemos explicado. Y en la web y en Facebook ya publiqué unos vídeos de iniciación a JavaScript que es muy necesario que miréis, que es para aclarar lo que es una función y lo que es cada parte de lo que vamos a ver ahora. Siempre es muy importante haber visto esas tutoriales. Vamos a decirle que es un float, un decimal con un valor de 0,25. Vamos a multiplicarlo por esta función, time.deltaTime. Muy importante. Normalmente cuando creamos una velocidad y la vamos a ejecutar en la función update que se ejecuta en cada frame, si no le decimos que lo calcule con tiempo según la potencia de nuestro equipo o nuestro dispositivo móvil, es posible que se vea de una manera o de otra. Entonces, si lo calculamos por el tiempo, siempre será más fiable y se ajustará a todos los dispositivos que tengamos. Una vez que tengamos ya definida la velocidad, como veis aquí,
vamos a empezar en la función update a crear las opciones de andar. Cuando pulsemos, vamos a decirle la condición if, abrimos y cerramos paréntesis, input significa cuando presionamos la tecla, abrimos y cerramos de nuevo paréntesis. Yo siempre abro y cierro para luego no equivocarme y que se quede nada abierto. Vamos a crearlo con las flechas up, arrow, haremos abro llave, cierro llave, siempre llamamos a nuestra animación animation punto crossfade. Fijaros que nos sale siempre la ayuda, y andar. Cerramos el punto y coma para cerrar la condición y vamos a crear ya la opción de transform. Esto ya lo hemos visto, punto translate. Seleccionaremos el vector de velocidad, que lo vamos a ahí, y cerramos. De esta manera, si todo lo hemos escrito bien, la sintaxis está correcta, presionando la tecla de la flecha hacia adelante, he tabulado para no confundir lo que estoy creando, deberíamos de conseguir que nuestro protagonista andase. Grabamos protagonista, vemos que tenemos nuestro script asignado, le damos al play y ya nos dice que hay un error. Algo hemos escrito mal, en este caso keycode, y vamos a observar nuestro script. Vamos a guardar y volvemos a probar en Unity a ver si tenemos algún error más. Transform.translate. Como podéis ver, es bastante intuitivo encontrar los errores de programación o de sintaxis cuando trabajamos en Unity. Ahora, una vez que le he dado a la flecha, automáticamente se ha puesto a andar. Ya tenemos nuestra primera base para que nuestro personaje comience a andar simplemente presionando una tecla. Ahora vamos a seguir con el scripting. El siguiente paso ahora es que se quiere, cuando levantemos la tecla, pare nuestro objeto. Para ello empezamos de nuevo if input get keyUp, cuando levantemos la tecla, lo mismo, keyCode punto up arrow, cuando dejemos de presionar la tecla. Vamos a simplemente decirle que pasemos de esa animación a base, que es en teoría la que no se desplaza nuestro objeto. Vamos a
de momento vamos a quitar el time delta time, vamos a dejarlo en 2 y vamos a ir viendo qué va sucediendo en nuestra animación. Vamos a crear una pequeña superficie. Una directional lay. Fijaros que cuando levanto la tecla ahora ya deja de moverse. Siempre se nos queda en el estado 1. En teoría sería el estado base, aunque siempre se nos queda un poco desplazado en este caso. Disculpad, por alguna razón se me había colado aquí en la variable algún texto cuando estaba escribiendo, y fijaros simplemente cómo funciona y se va alejando nuestro protagonista de nuestra escena. Esto estaba correcto, totalmente, ya estaba todo corregido, y los errores de sintaxis son más comunes de los que uno quisiera. Vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos avanzando en el tema de la programación, e iremos viendo, incluso con mis errores, cómo vamos solucionando los problemas. Ahora mismo nuestro protagonista no tiene ninguna ley física puesta. Me refiero que no le afecta ni la gravedad ni nada. Entonces, cuando activamos nuestro videojuego y le damos hacia adelante, ni cae ni ejerce ninguna fuerza a la gravedad ni nada. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crearle una propiedad física, crearle un rigid body. Desde físicas, rigid body, components, physics, rigid body. Con el protagonista marcado y seleccionado, añadiremos este componente. Ahora mismo, en el momento que le añade rigid body, automáticamente caerá. Y como es un objeto creado por nosotros, no tiene ningún collider por defecto puesto. Entonces, no colisionará ni contra la superficie del suelo ni nada. Entonces, si le damos a play, caerá. Para que no suceda esto, tenemos que añadirle un collider. Lo mismo, seleccionamos nuestro objeto, vamos otra vez a Physics y añadiremos en este caso un Box Collider, ya que es lo que más se aproxima a las dimensiones de nuestro objeto. Le voy a ajustar un poco el ancho y la altura para que más o menos sea de las mismas dimensiones de nuestro objeto. Una vez que tenemos más o menos marcada la forma de nuestro objeto, probaremos de nuevo nuestra escena. Si ahora nos precipitamos al vacío, nuestro objeto caerá. Otra cosa que vamos a hacer es añadirle la cámara a nuestro objeto. Ahora mismo vamos a buscar la posición que más nos guste a nuestro objeto, cogemos la cámara y la arrastramos a nuestro protagonista. Ahora ya esta cámara forma parte del objeto. Incluso acá podemos cambiar el nombre, le damos botón derecho cambiar el nombre, o directamente F2 para cambiar el nombre. Una vez que ya tenemos, disculpad, creo que tenía ya una cámara, agregada, elimino la cámara anterior. Ya tenemos nuestra cámara. Si le damos ahora a play, disculpad, me ha faltado un pequeño detalle. Assets, Game Object, Align with View. Ya tenemos la cámara alineada a la vista que había preparado. Y entonces ya
nuestra cámara se nos queda fija. Incluso cuando nos desplacemos, automáticamente ya veremos cómo va cayendo nuestro objeto y veremos la vista de la cámara. Una vez realizado esta parte, incluso podremos ya ajustar un poquito la cámara a la vista, a la rotación. Regularemos un poquito la altura. Y ya tenemos nuestro objeto definido con su cámara. Una vez añadidas las propiedades físicas, vamos a pasar a añadir más variables para generar el salto. Seleccionamos nuestro script, abrimos MonoDevelop, vamos a nuestras variables. Una va a ser la variable suelo. Esta variable determinará cuando nuestro objeto está sobre la superficie. Va a ser tipo booleana y va a estar en estado true. Y ahora vamos a crear fuerza salto. Va a ser tipo float, que es un decimal, recuerdo, con la fuerza 300. Cerramos siempre con punto y coma. Guardamos este script. Y ahora, si nos fijamos, se nos añaden nuestras variables y las propiedades aquí. Desde aquí podríamos manipular también las variables, es decir, desde aquí podríamos poner 0,05 y cuando le diéramos al play y fuera hacia adelante iría despacito. Como hablamos ya una vez sobre este tema, si nos fijamos ahora en cuando hemos dado hacia ir hacia adelante, ha ido como hacia atrás. Podríamos multiplicar por -1 la velocidad y obtendríamos el resultado que deseamos. Pero también es posible que nuestro objeto vaya hacia el eje contrario. Para ello vamos a definir la cámara hacia el lado que vamos para no tener luego problemas ni con la rotación ni con el desplazamiento sobre nuestros ejes. Si ahora probamos, vemos que va mucho más despacio. Si volvemos a seleccionar a nuestro protagonista, vamos a la variable. Si vamos a poner otra vez 2.0, es decir 2, vamos a play, vemos como vuelve a ir a una velocidad mucho más alta. Podemos determinar desde aquí la velocidad que queremos que tenga. Muy bien, proseguimos. Ya tenemos en el MonoDevelop puestos estos dos valores y vamos a determinar ahora lo que sería nuestro salto. Vamos a crear exactamente lo mismo. Is input get key. Incluso para este caso podríamos decir get key down, ya que es un salto, y con esta y en cierto modo nos valdría así.
Ahora tenemos que determinar que sea, por ejemplo, la barra espaciadora para que nos funcionará el salto de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es determinar la animación que es. La hemos preparado. Si no recuerdo mal, pusimos salto. Y vamos a probar nuestro script. Si damos a play, no está funcionando, vamos a comprobar. Saltar se llama. Ya vamos a saltar. Nos hace la animación, el gesto de saltar. Como podemos ver ahí. Ahora tenemos que añadir otro script que no hemos visto. Tenemos que ir poquito a poco, ir viendo para qué sirve cada cosa. Ya sabemos que animation.crossfade es para llamar a las animaciones creadas, para presionar teclas cuando la tecla está presionada abajo, o incluso GetKeyUp cuando ya has soltado la tecla. Esto te permite usar nada más que si vamos a disparar, si usamos GetKey, nos creará una ráfaga de disparos muy grande y es posible que luego tengamos problemas para trabajar. Entonces, para ciertos movimientos es necesario crear un GetKeyDown o un GetKeyUp para evitar problemas. Luego vamos a crear esta opción que aún no hemos visto. Rigid Body. Podríamos ir ahora mismo a la ayuda. Y aquí consultar para qué sirve nuestro Rigid Body. Podríamos ver incluso ejemplos de cómo funciona con ciertos scripts. Para este caso vamos a añadirle la opción Add Force. Rigid Body Add Force. Y aquí podremos ver una opción para saltar que nos viene muy bien para nuestra función. Vamos a copiamos, pegamos, como podéis ver ya incluso nos sale la referencia de nuestra variable aquí. Vector 3 up, que sería, digamos, sobre el eje, sobre el vector que nos creará fuerza. Sería una matriz de 3 elementos, e intentaré ser más clarito en una explicación que haré un poquito más adelante. Una vez que tenemos esto creado así, vamos a decirle que suelo, en este caso ya vale, estará en false. Esto lo que nos determinará es que una vez que saltemos, esta propiedad cambia. Y ahora veréis para qué. Sería el tabulador, tabulo, para tener siempre más o menos una coherencia. Si ahora vamos a nuestro juego, vamos a probar si conseguimos hacer algo. Ya podemos ver que tenemos ahí un salto creado. Incluso podríamos subir la potencia del salto a 900. A ver. Si nosotros ahora volvemos a presionar al salto,
con esta función addForce nos seguirá añadiendo el impulso hacia arriba y podremos hacer más o menos que esto se le suele llamar el efecto Super Mario, porque sigue saltando hacia arriba una y otra vez. ¿Cómo vamos a detectar que nuestro objeto no esté en el suelo? Vamos a crear una nueva condición dentro de nuestra condición. Vamos a crear otro if suelo es igual. Ya está, ya fijaros que ya no le estamos asignando el valor, sino preguntándole si está o no está en el suelo. Si es true, podemos saltar. Si no, vamos a decirle que haga otra animación. En este caso vamos a decirle, vamos a consultar un momento a ver qué animaciones creé, cómo se llaman para no vuelta. De esta manera cuando presionemos 2 veces en el botón de saltar, en teoría nos tiene que hacer otra animación. Y vuelve a caer. Ahora tenemos que decirle que cuando toque el suelo vuelva a estar en true nuestro objeto. Entonces tenemos que volver a asignarle cuando está colisionando con el suelo. Para ello vamos a crear otra función para detectar colisiones. Esta es muy importante ya que es la que se usa casi para todo, digamos, para disparar, para detectar colisiones de disparos, etc. Podemos crearla de esta manera. Función, esto es una función ya predeterminada. Ya está creada, tiene que escribirse correctamente. OnCollisionEnter. Vamos a comprobar. Vemos que ya hace correctamente nuestro script. Lo que hace es detectar cualquier colisión que realiza con lo que colisiona nuestro objeto. En este caso, si nosotros podemos comentarlo y podemos volver a ver qué es lo que sucede si no está aplicada nuestra opción. Si le damos a play y ahora vemos como ya no salta, solamente da la voltereta porque no detecta que está en el suelo. Vamos a fijarnos de nuevo en lo que sucede cuando creamos esta función, que detecta colisiones, en este caso la colisión del suelo. ¿Ves? Ahora mismo ya solamente funcionará correctamente. Nosotros ahora mismo
si estuviera nuestro objeto sobre una superficie, digamos, irregular, seguramente cuando saltara en una posición que, digamos, que estuviera más inclinado, es posible que nuestro objeto perdiera un poco el rumbo o la estabilidad que solemos tener. Para ello hay una función que se llama quaternion. Vamos a ir de nuevo a la ayuda. ¿Qué es lo que hace? Vamos a explicar un poquito. Va a hacer que tenga estabilidad. Podemos decirle que bloquee la rotación, por ejemplo, cuando salte. En este caso vamos a usar esta función, más o menos, algo muy parecido a esto, para que, digamos, cuando caiga en una superficie irregular no se nos quede inclinado nuestro objeto, etcétera, etcétera. Para ello voy a mostraros cómo haríamos un script muy similar a este, para que nuestro objeto siempre esté más o menos, cuando presionamos, por ejemplo, ir hacia adelante, automáticamente, aunque esté inclinado, aunque hayamos pegado varios saltos sobre una cuesta, cualquier pendiente, no se nos caiga nuestro objeto al suelo, que es muy posible que os pase si no lo hacemos de esta manera. Para ello vamos a crear un transform.rotation igual a quaternion.lookRotation sobre el vector vector 3 .forward. En teoría, de esta manera conseguiremos que nuestro objeto no se incline. Vamos a crear un bloqueo sobre el eje vector 3. Esto lo veremos en muchas ocasiones, que el objeto cae hacia un lado por las propiedades físicas, y simplemente cuando empezamos a andar automáticamente, con esta pequeñita opción volverá a estar en pie y no tendremos ese problema de inclinaciones que nos sucederá muy a menudo. Yo normalmente cuando suelo hacer esto, incluso lo suelo aplicar a casi todas las opciones de movimiento, para que no se me desvirtúe la animación. Muy importante que nos falta es de dónde va a nacer nuestro disparo. Para ello tenemos que seleccionar nuestro protagonista. Vamos a hacer doble clic sobre él para hacerle un zoom. Vamos a ver cómo tenemos posicionado nuestro objeto. Vamos a llamarle ahora, vamos a crear un nuevo GameObject, digamos, lo que sería un objeto nulo, un objeto vacío. Y para ello lo vamos a crear un poquito más hacia adelante, un poquito más adelante de él, para que no nos moleste después. Este objeto se va a llamar arma. Desde aquí nacerá nuestro disparo y lo añadiremos al protagonista, y ya iremos viendo cómo va tomando forma. Para ello vamos a crear un nuevo script, ¿vale? El script le vamos a llamar disparo. Vamos a crear un nuevo script. Disparo. Vamos a abrirlo. Voy a crear un pequeño comentario para que se guarde.
Vamos a darle a guardar y vamos a pinchar y arrastrar sobre nuestra arma. Una vez que ya tenemos creado nuestro objeto de esta manera, ya vamos a convertirlo en un prefab y seguiremos desarrollando nuestro objeto a partir de aquí. Vamos a ir a nuestro protagonista, creamos una nueva carpeta, vamos a llamarle ahora de otra manera, y aquí vamos a decirle crear nuevo prefab o prota, o como queramos llamarlo también de nuevo prota. Y ahora cogemos nuestro protagonista y lo arrastramos aquí. Muy importante. Ahora nuestro objeto tiene todo lo que hemos creado: scripts, armas, luces e incluso cámara. De esta manera nuestro objeto ya podremos reutilizarlo con todas las opciones que lleva en todas las escenas. Este paso es muy importante, aunque vamos a seguir desarrollando aquí nuestro protagonista. Vamos a ampliarlo un poquito más. En el momento que se convierte en un prefab, recordad que ya todos llevan cámara, todos llevan los scripts asignados y podemos usarlo tantas veces como sea necesario. Es muy importante, sobre todo cuando estamos creando enemigos, objetos reutilizables, escenarios que tenga que reutilizar otras personas, y de esta manera tendremos siempre un objeto que podremos reutilizar tantas veces como queramos en nuestra escena e incluso en otras escenas, porque ya podríamos coger y exportar este prefab directamente y ya lo tendríamos todos, podríamos tener ya todas las personas que quisiéramos nuestro objeto con sus scripts de animación que hayamos creado en él. Vamos a seguir creando aquí nuestro protagonista porque quiero que reciba colisiones, etcétera, y que antes de que sea nuestro prefab definitivo estén bien definidos todos los movimientos e incluso el disparo. Quería que vierais esto antes de proseguir para que veáis cuál es el objetivo final y por qué estoy creando todo esto en la escena de prueba. Porque necesito que el objeto final que salga de aquí ya esté preparado para todo, para que todos podamos usar en todas las escenas nuestro protagonista e incluso los enemigos que vamos a crear en este lugar. Estando ya en el punto que estamos, todo el mundo ya debe saber hacer completar el script con las flechas para todos los movimientos. Ya he creado la parte más compleja, lo que es la del salto. Ahora creo que todo el mundo ya es capaz de crear todas las animaciones hacia todos los ejes, hacia adelante, hacia atrás, con las flechas, ya que lo hemos visto en las otras lecciones.